sobre todos nosotros los seres humanos el miedo. Si alguien dice no tengo miedo, tal vez padezca no recuerdo el nombre científico que se le da a esa reacción del ser humano de bloquearse ante el miedo y bloquear el miedo, pero regularmente es un porcentaje muy bajo. La gran mayoría de todos nosotros podemos experimentar el miedo, y no se trata de no conocer el miedo, se trata de saber dominar el miedo. Y es para nosotros la palabra de Dios una fuente de inspiración, una fuente de consejos inagotables en todos los sentidos de nuestra vida y en las áreas en que vamos a vivir. Quiero que tome el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, le ponga alguna hojita por ahí, lo tenga a la mano porque lo vamos a leer más tarde. El poder del miedo. Hermanos, aunque el día de hoy tenemos mucha gente muy buena, o gente de muy buena voluntad, con buenos propósitos, buenos deseos, aún así, hermanos, el presente que estamos viviendo y nos tocó vivir hoy en día, podemos ver mucha gente desquiciada, mucha gente que sigue viviendo del dolor del pasado, de la forma de vida del pasado. Hoy vemos, por ejemplo, la matanza que hubo aquí en España, en esa vía peatonal, en donde todavía la mentalidad es que ellos siguen matando cruzados. Yo no sé dónde los ven los cruzados. Ellos siguen matando a esos judíos que hace tiempo atrás los persiguieron. Finalmente la muerte es para todo infiel. Al final y al cabo se expresa realmente en el odio a todas las personas que no son de su grupo religioso. Por otro lado, mis amados hermanos, también nosotros podemos ver en nuestro mundo estos grupos de odio que hoy estamos viendo en la televisión, que se han hecho noticia, grupos racistas, personas inadaptadas sociales, que no pueden vivir y no aceptan su realidad. Estamos en un mundo globalizado. Ya no es el mundo en el cual antes no sabías ni dónde quedaba Haití, dónde estaba Surinam, no sé, dónde estará la Patagonia, no sé. No, amados hermanos, hoy estamos en un mundo tan globalizado que nos conocemos de todo a todo. Hemos comido comidas de las que nunca pensábamos que íbamos a comer, porque tenemos vecinos que son asiáticos, tenemos europeos, tenemos de Latinoamérica, centro, sur y cualquier parte de de Latinoamérica. Tenemos gente de todo tipo a nuestro alrededor. Y usted puede ir a todos los países y en todos los países va a encontrar mexicanos. Y va a encontrar colombianos, y va a encontrar chilenos. Y usted va a Sudamérica y va a encontrar españoles, y va a encontrar asiáticos. Estamos en un país globalizado. Esa es la vida que estamos viviendo. Pero gente inadaptada simplemente toma un odio y piensa que por sus flojeras y por sus mala cabeza, por sus vicios, son borrachos, son adictos a la heroína, a la morfina, viven una vida de desgracia, y la culpa lo tienen los inmigrantes, porque la casa que ellos no han comprado por los gastos que tienen con sus drogas, la culpa lo tienen los inmigrantes. Hermanos, estamos perdiendo gobernabilidad en muchos países, porque el empoderamiento ahora es de las mafias. Ahora es de los intereses de unos cuantos individuos poderosos del país. Y ellos son los que se han empoderado de los países y han hecho un país ingobernable. Y ahora la vida de un ciudadano vale menos que el precio de una bala. Es increíble hasta dónde se está llegando a vivir en estos días, donde hoy estamos viendo el desmoronamiento de un país que tenía el mayor control del mundo y el poderío más grande que se había visto, y que ahora se entretiene dando vueltas, tratando de revivir el pasado de muerte, el pasado de destrucción, el pasado de una guerra civil, asesinatos en nombre del nacionalismo que vienen asusados desde el mismo poder. Leía hoy en esta semana acerca de un joven abuelo español,
padres venezolanos y ahora viviendo en Estados Unidos. Imagínense. El abuelo huyendo del fascismo en España, llega a Colombia, tiene sus hijos, tiene su familia, se planta ahí, pero tiene que huir su nieto porque ahora resulta que el país que le abrió las puertas, que lo ayudó, que lo acogió cuando huía de España, también está en graves crisis. Sale a Estados Unidos y en Estados Unidos se encuentra también con fascismo, con gente neonazi, con gente racista. Y este joven dice: si termina la democracia aquí en Estados Unidos, ¿a dónde voy a huir yo? El baluarte del cristiano, Estados Unidos, se ha desmoronado. El cristianismo se ha desmoronado. Hoy tenemos gente que solamente utiliza el nombre de cristiano para tener acceso a puestos políticos, y eso no se trata, porque lo único que están haciendo es usando lo mismo que los poderes, los gobiernos han hecho con la religión, usarla como punta de lanza para penetrar las masas. Y eso no es el trabajo de la iglesia, eso no es la manera como trabaja la iglesia. Y desafortunadamente, amados hermanos, vemos hoy en día algunas iglesias que ya no saben distinguir si todos los lavados en la sangre de Cristo Jesús son sus hermanos o no lo son. Ya no saben si porque no tienen papeles ya no son sus hermanos en Cristo, ya no merecen por lo tanto la ayuda, ya no merecen el aprecio, ya no merecen tampoco el cuidado. Amados hermanos, el miedo es una arma poderosa de Satanás. Cuando las personas viven en este ambiente empiezan a tener temor. Y ese miedo que empieza a oscurecer la vida de las personas es utilizado por Satanás para desalentar, para nublar el entendimiento, de manera que ya no podamos actuar correctamente para dar nuestro siguiente paso, porque ya no sabemos para dónde tomar. Tomamos para donde nos lleva el miedo. Actuamos para donde nos empuja el miedo, ya no la razón, ya no el entendimiento. Aunque seamos personas inteligentes, aunque seamos personas capaces, nuestra capacidad queda aniquilada, queda totalmente subyugada al miedo. Esta es una arma muy poderosa de Satanás. Amados hermanos, ninguno que crea ser un ferviente hombre de Dios debería de pensar que está exento de caer en esta trampa del miedo. Hay un profeta que la Biblia lo nombra como Elías, el cual fue presa del miedo. Después de una gran manifestación del poder de Dios en su vida y en su ministerio, amados hermanos, usted lo va a ver viendo que tuvo un grave descuido de su fe. Y tal vez hoy podría usted aprender algo importante de la vida de Elías y de la experiencia que hoy le deja la palabra de Dios a usted y a mí, para que aprendamos a vivir conforme a lo que Dios nos ha enseñado, con fe en nuestro Dios, en el poder de su cuidado y en el poder de su sabiduría, en la capacidad, de su sabiduría, y que podamos cada uno de nosotros valorar quién es nuestro Padre. Amén. Amén, hermanos. O ya les entró miedo. Vamos a Primera de Reyes capítulo 19. Ahora sí abramos nuestra Biblia en el versículo 3. O ya los dormí, porque también a veces yo duermo a la gente. Tengo una voz tan dulce, tan melodiosa, yo creo que es angelical, que se me duerme la gente. No, gracias a Dios que ninguno se duerme. Bien, dice la palabra de Dios: viendo pues el peligro, estamos leyendo Primera de Reyes 19:3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres.
Les quiero pedir que me pongan ahí en el PowerPoint un mapa, el mapa de Israel. No lo pongan todavía, nada más ténganlo listo. Miren, hermanos, no vamos a juzgar a Elías tan drásticamente y así nada más a la ligera. Porque Elías, como dice aquí la palabra de Dios, que él se levantó porque vio el peligro y no se quedó esperando el golpe, sino que tomó, él agarró y huyó. Dice que se fue a Berseba y luego caminó un día de camino, dice, de rumbo al desierto. Pero miren las palabras, dice que deseaba morirse. Y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Con todas estas cosas, tenemos que ser cuidadosos en no juzgar tan drásticamente y de una manera ligera a Elías, diciendo: ¿cómo es posible que un siervo de Dios sea tan cobarde? Que un hombre de Dios que acaba de venir de la manifestación poderosa de un fuego en el cual él oró y pidió y descendió, dice la palabra de Dios, que consumió, pero todo, hasta las piedras las hizo polvo. Cosa que los sacerdotes de Baal no pudieron ni siquiera lograr ni una chispa. Sin embargo, cuando vemos la historia de Elías, hermanos, Elías aparece por primera vez en el reinado de Acab, esposo de una mujer idólatra, la cual era sacerdotisa del dios Baal. Y dices tú, ¿qué hace? ¿Qué tiene que ver Dios con Baal? ¿No? Pero ¿hasta dónde va llegando la vida inapropiada, la vida de los supuestos hijos de Dios? Que más bien van poniendo su confianza en quien no es Dios. Pero como a Dios no lo vemos, dice la palabra del Señor, y a los ídolos sí. Podemos tener más confianza en un papel que en Dios mismo. Porque al papel lo vemos, a Dios no. Y Acab empezó a confundirse, al igual que toda la nación, y empezaron a adorar ídolos que sí veían, que sí podían ver, aunque no hicieran nada, pero los podían ver. Se podían inclinar ante alguien que veían. Pero a Dios no lo vemos. Tienes que inclinarte ante nada. Y empiezan las personas a maquinar ideas. Y esa sacerdotisa empezó a apoderarse de toda la adoración en Israel. Y ahí es la primera vez que aparece en escena el profeta Elías, en una situación en la cual va a reclamarle a Acab su comportamiento idólatra, cuando él debería de adorar solamente a Jehová. Así que para empezar, la vida no fue fácil. No es nada más irle a reclamar a un rey: estás mal. Y menos a un rey que realmente estaba en segundo plano, porque quien mandaba era la mujer. Quien dominaba realmente ahí era la mujer, la sacerdotisa de Baal. Así que este fue el inicio de lo que la Biblia nos habla sobre la vida de Elías. Y vaya haciendo mención sobre cada situación. Analice lo difícil que fue para Elías irse a presentar ante el rey. Confronta al rey Acab. Y luego también le dice, para peor en el momento, la noticia no es buena, sino va y le dice: va a dejar de llover. No habrá lluvia hasta que yo lo diga. En otras palabras, no había tiempo definido. Y sale corriendo y se va a un arroyo. Dice la palabra de Dios que ahí estuvo en ese arroyo. Dejó de llover, pasó el tiempo, iban pasando los meses y lo que era un arroyo se convirtió en una pocita, en un manantial.
Y de ahí estuvo tomando agua Elías, mientras que la ciudad estaba careciendo de la bendición que trae el agua a los campos. Elías, dice la palabra de Dios, que era alimentado ahí en la mañana y en la tarde por unos cuervos que llegaban a traerle carne y pan. ¿A quién se los quitaban? No sé si iban a la casa de Acab y le quitaban a Acab, no sé a quién le quitaban, pero le quitaban los cuervos la carne, ¿verdad? Llegaban con pan. No sé de qué manera Dios se los proveía. Y no vamos a especular, simplemente vamos a decir lo que la Biblia dice. Los cuervos alimentaban por la mañana y en la tarde a este siervo de Dios, trayéndole carne y pan. Pero el agua se secó. Y Elías tiene que salir. Y se va a Sarepta, donde Dios lo manda a la casa de una viuda. Hermanos, pero lo manda a la casa de la mujer más pobre, la que estaba viviendo en extrema pobreza. No lo mandó con un hacendado, no lo mandó con una gente que dijera, pues yo te voy a poder sostener, tengo para mí y para darte. No, lo mandó con la mujer más pobre, viuda y lista para morirse, porque ya no tenía más para seguir viviendo. Solamente iba a recoger unas cuantas más barañas para hacer una lumbre y comerse la última masa que le quedaba y morirse. Y ahí lo manda Dios. ¿Qué haría usted? ¿Va siguiendo los pasos de Elías? ¿Va viendo lo difícil que es para una persona buscar ayuda y llegar a donde están peor que tú? Pero la manifestación de Dios vuelve a hacerse una vez más. Le dice Dios, dame a mí primero. Cose esa torta que vas a hacer, pero dámela a mí primero. La mujer, pues desde el profeta a mi hijo, pues mejor mi hijo. Gracias a Dios que le obedeció. Gracias a Dios que se la dio al profeta. Y dice la palabra de Dios que Dios hizo un grande milagro. Y no sé cuántos, pero fueron años que estuvo ahí. Podría decir que 3, pero no, porque ya está el tiempo que estuvo en el arroyo. Porque fueron 3 años de sequía. Pero así que fácil fueron unos 2 años, por lo menos, tal vez, que estuvo ahí alimentándose de la misma fuente de masa. Nunca cesó la masa. Nunca cesó el aceite. Todo el tiempo que estuvo este hombre ahí, estuvieron comiendo de lo que había ese último. El milagro de Dios, la provisión de Dios. Y todo esto, amados hermanos, lo está viendo, lo está mirando Elías. Y estamos hablando de tiempo, porque la sequía fueron 3 años. Al término de ella le dice Dios, ¿sabes qué, Elías? Baja y ve a ver a Acab. Hermanos, todo ese tiempo de angustias físicas, y luego otra vez preséntate al rey. ¿Cómo estaría el rey, hermanos? Después de que le fue a decir que no iba a llover hasta que él dijera. 3 años de sequía en el país. La gente estaba alborotada. Se iba a enfrentar a un grave problema. No sabía a qué se iba a enfrentar, pero le obedeció Dios. Le obedeció a Dios. Y allá viene Elías a ver a Acab. Lo llama, va a Acab y le dice a Acab, tú eres el alborotador del pueblo. Y le responde Elías, no, tú eres el alborotador. Yo no soy el que trajo la desgracia a Israel. Tú la trajiste porque tú adoraste al Dios que no deberías adorar. Tú te saliste de las reglas. Tú dejaste la palabra de Dios. No me eches la culpa a mí. La culpa la tienes tú, en otras palabras. Parafraseando un poco sobre la lectura. Pero te vengo a decir una cosa acá.
va a llover. Jehová dice que va a llover. Pero ahí hizo algo Elías. No sé si Dios se lo mandó exactamente o no. No lo declara, aunque en una oración más adelante le dice, yo he hecho todo lo que Dios me ha pedido. Pero yo no sé si Dios también le mandó lo siguiente cuando le dijo, tráiganme a todos los profetas de Baal. Y ahora de una vez decidan ustedes, pueblo, a quién le van a servir. Dejen de estar en dos corazones. O le van a creer a Dios y van a aceptar que Él es su Dios y que Él les provee de todas las cosas. O van a andar buscando otras cosas contrarias al Dios que ustedes creen. Decídanse de una vez. El pueblo no le supo contestar nada. Exigió que se presentaran los sacerdotes y hacer una demostración frente a todos. El Dios que responda con fuego, ese es Dios y a ese le vamos a adorar o le van a adorar. Pues que sí, así sea. Ok, así que sea. 450 profetas de Baal empiezan a hacer todas sus ceremonias y de todo. Nunca descendió fuego de Baal. Viene Elías, lo llena con agua, pone el sacrificio, pone la leña, pone el sacrificio, él manda que le echen agua. La gente se queda, ¿y este loco qué? Le echaron tantísima agua que hasta el redondo de atrás de lo que le llaman, ¿cómo le llamamos? Lo que se hace, ¿verdad? Alrededor de algo para que el agua no se vaya, o hacer fuego. Todo se llenó de agua. Y le dijo Elías a Dios que le contestara. Y Dios le contestó con fuego. Y destruyó todo ese sacrificio. Dice que hasta las piedras, las 12 piedras, él tomó 12 piedras simbolizando las 12 tribus. Y acuérdese que estaba en un pueblo que se habían dividido. Israel fueron dos tribus. Perdón, la tribu de Israel fueron 10 tribus. Y Judá quedó acá. Leví no tenía tierra. Así que lo que Dios le demostró ahí, que para él siempre el pueblo eran 12, aunque ellos estaban divididos y no se querían ni como hermanos Israel y Judá. 12 piedras, las 12 desaparecieron. El agua la consumió. No quedó absolutamente nada. Y le dijo Elías al pueblo, tráiganme a los sacerdotes de Baal, llévenmelos al arroyo y dególlenlos. Y ahí los degollaron a todos. Repito, no sé si fue parte de la ordenanza de Dios o no, pero sí sé que Dios le contestó con fuego y él hizo eso. Pero dejemos eso de lado si eso no. Lo importante es que cuando Acab va con su esposa Jezabel y le cuenta todas las cosas, quiere decir detalladamente todo sin dejar nada de nada. Parece que tiene una mujer muy exigente. Le dice Acab, le dice Jezabel, o le manda un recado Jezabel a Elías. Mañana a esta misma hora vas a estar en la misma situación que todos mis sacerdotes. Le dio 24 horas de vida. ¿Qué le pasó a Elías? No lo sé. Pero ese hombre que le había pedido a Dios que descendiera fuego, a ese hombre que lo alimentaron los cuervos, a ese hombre que vio los milagros con la viuda de Sarepta cuando oró y ese niño hijo de la viuda de Sarepta resucitó. Cuando vio que los meses y el año pasaba y la comida nunca se agotó para que él tuviera, y también la mujer que le estuvo ayudando. ¿A dónde quedaron en su vida? ¿En dónde? ¿Cuándo los borró? No lo sé. El tema es el poder del miedo. Cuando la mujer le dice, cuando Jezabel le dice, vas a tener solamente, en otras palabras, 24 horas de vida te quedan. Dice la palabra de Dios que es cuando corre, viendo pues el peligro, que es el versículo 3,
refiriéndose a Elías. Elías, viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Ahora sí, me ponen el mapa, por favor. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. A ver, hagamos el mapa más chiquito. No, más grande entonces, perdón. Ahí, un poquito más chico. Quiero ver, más grande, perdón. Más grande. Más. Ahí está bien. Ahí está bien. ¿Ven eso que está ahí? ¿Dónde está Haifa? ¿Me cambian a satélite? ¿No quieren satélite? Bueno, no quiso en nada ahora. No le gustó. A ver, lo regresamos entonces, aunque sea al otro, no importa. Bien, miren, en esa parte de aquí, esta cordillera que está aquí es la cordillera donde se encuentra el Monte Carmelo. Aquí está nuestro profeta, en esta parte de aquí, cuando pasa lo de los 450 profetas que mató a causa de que ellos no demostraron que eran profetas de Dios. Ahí es cuando la mujer le dice que le quedan 24 horas de vida. Y lo vemos al siervo de Dios, amados hermanos, en el versículo 3 diciendo: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba. ¿Saben dónde está Beerseba? Acá. Atravesó todo el territorio del norte, que es Israel. Se viene desde acá, cruza su territorio y llega a Judá, y sigue para abajo y llega hasta aquí, al inicio, a la frontera con el desierto. A correr por el miedo. A correr por el miedo. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. No bastó sentirse, él no se sintió seguro pasando al otro reino. Tal vez dijo: no, pues aquí también entre reyes, pues aquí me entregan, ¿verdad? Mejor me voy al desierto. Y dejó a su siervo ahí y empezó a caminar hacia el desierto, todo un día por el desierto. Y lo vemos después que se sienta en un enebro. Pero qué contradictorio, ¿no? Va huyendo de la muerte, ¿y qué pide? ¿Qué lee? Mire lo que hace el miedo. Va huyendo de la muerte y pide la muerte, Nuestro tema es el poder del miedo. El poder del miedo. Le dice a Dios: ya quítame la vida. Pero él va tratando también de ir sobre el desierto. Yo no creo que el camino del desierto sea tan agradable. Aunque sean personas fuertes y experimentadas, no dejaba de no ser un lugar bastante agreste, bastante duro para la vida y para subsistir todo un día
por todo el desierto. ¿Qué iba buscando en el desierto? La muerte. Quítame la vida. Amados hermanos, Elías fue un profeta puesto en presiones extremas. Y es por eso que se le atribuyen también grandes milagros divinos. Sin embargo, aquí lo vemos fracasando en su fe, siendo tomado por el miedo. No olvidemos que nuestra vida en Dios debe de ser, hermanos, de cada día. Descuidarnos echa por tierra toda experiencia pasada, pues el enemigo del miedo, o el miedo, es un enemigo mortal para cada uno de nosotros. Por ello es que tenemos que aprender a confiar primeramente quiénes somos, y no por la capacidad que tenemos, sino porque somos hijos de Dios, y Dios tiene cuidado de sus hijos. Y el Dios que es nuestro Padre tiene también cuidado de que Él va a velar por cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que Elías encontró una sombra en un enebro, un tipo de pino del desierto, un arbolito, un arbusto bastante alto que se dan gruesecitos, dan buena sombra. Ahí se tiró para buscar la muerte, de la cual iba huyendo. Dice la palabra de Dios que vino un ángel, lo levanta la primera vez y le da de comer, y se vuelve a dormir del cansancio de toda la travesía, hermano, desde el norte hasta el sur de Israel. Hoy en día pues no se nota mucho. En día parece que en coche más o menos son como 2 horas y media, más o menos, como 200 kilómetros del recorrido de la sierra, ¿verdad? Ya del Monte Carmelo hasta Berseba, más todo un día de camino. Pero todavía ese día de camino por el desierto. Y ahí lo encuentra todo cansado el ángel, desfalleciendo, y le da de comer la primera vez y lo deja dormir. Luego lo vuelve a despertar y le vuelve a dar de comer la segunda vez. Y vamos al 7, ¿qué dice? Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, aquellas son 2 comidas que le dio el ángel, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí otras cosas curiosas. Hermano, en esta huida, primeramente, vamos a ver nosotros que que Dios nunca abandona a sus hijos, y menos cuando están en sus tristezas y en sus momentos de conflictos. Amén. Este hombre, siervo de Dios, el pánico, el miedo le ganó, empezó a correr como loco, lejos, lo más lejos del peligro de Jezabel. Pero el amor de Dios le manda a un ángel que lo alimente, no para que lo patee, no para que lo maltrate, sino para que lo alimente, para que le dé fuerzas. ¿Para qué? Hermanos, para seguir huyendo. ¿Porque Dios quería que huyera? No, porque Dios quería que reaccionara. En el amor de Dios, en la misericordia de Dios, muchas veces nosotros no vemos que Dios nos tenga que castigar, pero nos deja. ¿Quieres seguirte golpeando? Adelante, hijo, sigue golpeándote, porque yo puedo ayudarte, pero tú estás huyendo de quien no debes huir. Muchas veces nosotros, amados hermanos, tenemos ese descuido en nuestra vida, y sin embargo Dios nos permite, en su grande amor y en su misericordia, no nos destruye, pero nos permite para que nosotros podamos comprender que nos estamos equivocando y que nos estamos machucando nosotros solos el dedo con la puerta, pero que no queremos soltar esa puerta.
Hoy conversaba con una de mis hermanas en esta semana con mis hermanos y de las bendiciones de Dios, cómo Dios ha tenido misericordia de sus hijos en este lugar. Conversábamos sobre algunos problemas que hay y en verdad está habiendo muchos problemas aún con el peso. ¿Se han fijado que estamos engordando un poquito de más estos días, estas fechas? ¿Será porque estamos comiendo bien? No, hermanos, ahorita hay un grave problema. Un problema de ansiedad en el pueblo hispano por las cosas que están pasando. Y conversábamos con nuestros hermanos, decían sobre muchos que vemos en YouTube, ¿verdad? Y en el internet, de pastores orando para que Dios quite lo obeso y quite lo gordo de los demás. Decíamos con los hermanos, no se trata de oraciones, se trata de cerrarle a la boca, de que no coma lo que no tiene que comer y en las horas que no tiene que comer. Hermanos, yo anoche me dormí como a las 3 de la mañana. ¿Y saben por qué? Porque a las 11:30 me estaba comiendo un bistec frito. Qué cuidado, ¿verdad? Y le voy a pedir a Dios, Señor, mira, sáname porque tengo este barrigón que me está creciendo y me siento muy... Y le voy a pedir a Dios que me quite, hermanos, eso. O más bien, debería yo ser más sabio, más inteligente, más prudente. Cerrar la boca, sí, hermano, y le cierre a la boca. Sí, es cierto. Amén. No vamos a estar pidiéndole a Dios cosas que nosotros tenemos que hacer, pero hay cosas que sí, definitivamente Dios lo tiene que hacer. ¿Y sabe cuál es el problema? Que Dios nos puede quitar grasa, sí puede. Pero mientras nosotros no aprendamos a mantenernos confiados, porque ahorita el problema que está, y en las noticias usted lo puede ver, el pueblo hispano está muy ansioso por la situación que se está viviendo de inmigración. Y ustedes y yo sabemos que la ansiedad hace comer, ¿o no? Come uno más de la cuenta. Hay quienes no comen por la ansiedad, da el miedo y se les quita hasta el hambre, pero hay quienes, miren, la ansiedad le saca más hambre. ¿Qué es lo que lo sacan los comerciales en la televisión? No le da ansiedad, tanto hamburguesas, pizzas, y tanto le dan que márcale ahí, tráeme 3 pizzas súper cargadas de queso, ahí, vámonos, ya estuvo. Si nosotros no vencemos la ansiedad, ¿y cómo vamos a vencer la ansiedad? Confiando en Dios, aprendiendo a confiar en Dios para vivir quietos y reposadamente. Tenemos cosas que tenemos que aprender. Sin embargo, nosotros podemos ver, amados hermanos, en esta historia que estamos viendo, que Dios nunca te va a abandonar. Nunca te va a abandonar. Él te va a ayudar, pero Él espera que tú y yo aprendamos a que podemos caer en el miedo, pero eso no nos va a ayudar. La ansiedad nos va a llevar a hacer cosas contrarias aún a nuestra propia salud. ¿Para dónde corrió Elías? A poner en riesgo su salud. Corrió al desierto a poner más en peligro su vida, su físico. Huyendo del peligro, fue a parar con él más. Interesante, hermanos, la confusión que causa el miedo. El profeta corría buscando refugio en el representativo monte de Sión. ¿Se fijaron la parte más baja que había en el mapa? La parte que estaba acá donde había una península. Esta se llama la península del Sinaí. Desde acá se vino a Beerseba y de Beerseba agarró 40 días, tal vez más el uno que había caminado. No sé si caminó derecho o chueco, como habrá caminado, llegó hasta acá, que es el monte de Sión, en donde habrá encontrado aquí en algún lugar una caverna. Ahí estaba el monte que ellos llamaban el monte de Sión, donde Moisés subió a orar y donde se le presentó en una zarza. Curiosamente, vemos a Elías buscando desde allá arriba hasta este lugar el monte de Dios. Religiosamente, buscando a Dios, buscando la protección de Dios.
¿Cómo? A través de un medio visible. ¿Qué tenía de especial ese monte? No lo sabemos, simplemente le llamaban el monte de Dios porque se apareció en varias ocasiones ahí. Pero ¿cuántas veces le habló Dios a Elías, hermanos? Necesitaba cada vez que Dios le hablaba a Elías bajar desde allá donde estaba hasta acá al monte de Sinaí, para que Dios le dijera: vete, háblale a Acab, dile que no va a volver a llover más, y después vete a tal y tal lugar, vete ahora y vuelve otra vez acá. Necesitó viajar cada vez. Necesitó Dios el monte para hablarle, hermanos. No sé qué le pasó a nuestro siervo, a nuestro compañero siervo de Dios. Él iba buscando el monte. Pensaba que tal vez ahí habría refugio para él, protección de Dios, cuando la protección de Dios siempre la había tenido directamente de Dios. Amén. Estamos cuadrando lo que queremos ver, hermanos. O lo que debemos ver, no lo que queremos ver, sino lo que debemos ver. Muchas veces nosotros queremos algo que me garantice que la presencia, la seguridad, porque si yo no tengo eso algo, yo me desespero y empiezo a estar como loco corriendo. Cuidado, hermanos, cuidado. No digo que no haga nada, no, sí hagamos lo más posible por tener todo lo que necesitamos, pero no dejemos que las cosas reemplacen la protección de Dios. No hagamos las cosas con miedo. Amén. Porque si lo empezamos a hacer, vamos a actuar de esta manera que Elías actuó. Elías iba buscando un lugar que representaba la presencia de Dios, pero la presencia de Dios estaba con Elías todo el tiempo. Él lo vio, él lo experimentó. En esta semana platicaba con mis hermanos y veíamos lo que les comentaba hace un momento, cómo Dios nos ha guardado, nos ha bendecido, cómo hemos visto la mano de Dios, sus bendiciones en todo momento en nuestras vidas. Cómo, dice un canto, cómo no voy a agradecerte, Señor, mi Señor. Amén. Pero ¿qué nos pasa cuando nosotros dejamos que el miedo domine nuestra vida? Todas esas cosas, hermanos, se van a la basura. Las tiramos, las echamos por la borda. Esto fue lo que le pasó a Elías. Y esto es lo que hoy la palabra de Dios nos quiere dejar a cada uno de nosotros. El miedo es comprensible, pero no es aceptable. Se comprende el miedo, pero no se acepta. No se acepta porque destruye toda nuestra fe en el Dios Todopoderoso. Dejamos de confiar en Dios. Destruye toda nuestra teología de un Dios omnisciente, de un Dios omnipresente, de un Dios todopoderoso. ¿Es o no es el Dios al que tú sirves todopoderoso? ¿Es o no es omnisciente, que todo lo sabe? ¿Es o no es omnipresente, que donde quiera está? ¿Vas a necesitar buscar la cueva? ¿Vas a necesitar buscar el monte de Sión? Aparentemente estaba bien porque iba corriendo hacia el lugar donde Dios estaba, pero estaba muy mal porque iba con un miedo. No lo llevaba el ir a adorar a Dios, no lo llevaba el ir a la presencia de Dios, lo llevaba el miedo. Vemos la diferencia. Las palabras de Dios, amados hermanos, hasta hoy siguen firmes. Mateo 28:20 dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días Dios está contigo. Son sus palabras, son sus promesas. Él sabe todo de ti. Él conoce tus problemas, Él conoce tus necesidades, Él conoce lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Y lo importante es que Él está contigo. Y tal vez en tus debilidades, en tus tristezas, en tus agonías, digas tú: Dios ya me abandonó. No. Dios muestra que siempre está pendiente, y más cuando más lo necesitas. En el momento que necesitaba ya el cuerpo físico de Elías alimento, un ángel
bajó para darle el pan. Dios tiene todo, utiliza todos los medios, ángeles, animales, todos los medios, el ser humano, todo. Y a veces nosotros solamente vemos lo que está frente a nosotros, pero no sabemos que detrás está el poder de Dios. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todavía no se ha llegado el fin del mundo, hermanos. Tal vez usted diga, este ya fue el fin del mundo, ya se acabó. Para mí no, hermanos. Dios está con usted, conmigo, con todos sus hijos. Y como último punto, después del segundo que dice Dios nunca abandona a sus hijos, el tercero es la pregunta que Dios le hizo a su siervo. Cuando al fin atravesó todo son como, a ver, aquí anoté yo algo, son cerca de 630 kilómetros, llegando hasta acá, hasta el Sinaí. Después de que atravesó todo, llegó a la cueva. Allí se metió a la cueva y le llega un ángel y le pregunta a la alba y le dice, ¿qué haces aquí? Mire que Dios lo dejó correr toda su loca carrera. No lo detuvo. Vas a correr como loco, corre como loco. ¿Tienes miedo? Corre miedoso. Dale, corre. Vete. Pero te voy a ir cuidando. Dios lo fue cuidando. Llega a la cueva y le pregunta, debe haber sido un ángel. El primero le pregunta, ¿qué haces aquí? Después que le explica el motivo, le dice el ángel, mira, sal a la cueva. Y cuando dice la palabra de Dios en el versículo 11 que pasó un grande viento recio que iba tumbando todos los árboles, iba haciendo un estruendo tremendo afuera de la cueva. Y luego viene un terremoto que hizo cimbrar todo aquel lugar con todo su ruido y su potencia. Después de ese terremoto, dice el 12, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego tampoco, no estaba en el viento, no estaba en el terremoto. Y tras el fuego, dice, un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, fíjese que ante nada él vio a Dios. Ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Dice que cuando oyó aquel viento apacible, él supo que la presencia de Dios estaba allá afuera. Dice, y aquí vino a él una voz, y cuando lo oyó Elías, este silbido apacible y delicado, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Salió de su encierro, se fue hacia afuera, y aquí vino a él una voz diciendo, por segunda ocasión ahora, otra vez, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por ahí por donde venías huyendo. Ve, regrésate otra vez por ahí mismo, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Qué haces aquí?
encerrado en esta cueva. ¿Qué haces aquí, hijo de Dios, siervo del Altísimo? ¿Qué haces aquí? Hermanos, ante el miedo y el temor tenemos que hacernos la misma pregunta nosotros muchas veces. ¿Qué estamos haciendo nosotros ante los problemas que nos están ocasionando miedo? La ira del hombre es mortal. Es verdad. Pero muchas veces, ¿qué te has hecho a ti mismo por la ira del hombre? La ira del hombre hizo que este varón de Dios saliera huyendo de la presencia de Jezabel. Pero ¿qué se estaba haciendo a sí mismo? Amén. Ya vimos todo el trayecto, hermano, que caminó. No fue sencillo. Leerlo así parece fácil. Pero ya cuando pones a verte todo lo que tuvo que haber pasado, a todos los peligros que se expuso, le pregunta a Dios: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y es una buena pregunta para nosotros también, hermanos. ¿Ese es tu lugar? ¿Ahí encerrado en tu cueva? ¿Qué estás haciendo aquí? Ese no es tu lugar. Encerrado en la cueva no es tu lugar. No es tampoco la misión de vida que yo te he encomendado. Todavía tienes muchas cosas que hacer. ¿Y sabes qué? De vuelta para atrás. De vuelta para atrás, porque aquí te trajo la cobardía, te trajo el miedo. De vuelta para atrás. Tienes mucho trabajo por hacer. Es que el vivo celo, el celo, me sentí un fuerte deseo, porque yo estaba mirando que los profetas estaban siendo muertos, tus profetas, y estaba viendo que la gente estaba siendo idólatra. Y por eso digo, no sé si actuó él conforme a lo que Dios le había mandado o fueron sus impulsos de él. Pero lo que haya sido, amados hermanos, provocó ira en una mujer muy poderosa. Pero no era esa huida la correcta. No era la manera de poder enfrentar sus problemas. Y Dios le dice: regrésate. Y todavía vete a seguir trabajando. Porque te vas a ir a tal lugar y vas a ungir al nuevo rey. Y vas a ir a otro lugar y vas a ungir al otro rey. Y vas a ir a otro lugar y me vas a ungir al que te va a suceder a ti. Pero no todavía. Porque todavía anduvo con Eliseo, el que le sucedió a Elías, por mucho tiempo. Amén. ¿Qué haces aquí? Dios anima a su hijo a salir de la cueva, a regresar a su camino, a trabajar, porque eso es lo que Dios le ha encomendado a su siervo. ¿Qué te ha encomendado a ti? Amén. ¿Qué nos ha encomendado a nosotros? Hermanos, nos ha encomendado una familia, un hogar, nos ha encomendado una iglesia, nos ha encomendado almas a quien predicarle. Nos ha encomendado muchas cosas. No dejemos de hacer lo que tenemos que hacer por el miedo. Porque Dios siempre estará con nosotros. ¿Y sabe qué? Dios está con nosotros donde quiera que estemos. Amén. Y muchas veces por tratar de buscarle solución a los problemas los empeoramos más. Elías corrió desde un monte hasta un desierto. ¿Dónde te encuentras tú, amado hermano? ¿Vas rumbo al desierto a morirte? ¿Vas buscando el desierto? ¿De la tristeza? ¿Del miedo? ¿Vas buscando el desierto? ¿De encerrarte y quedarte encerrado y enclaustrarte porque hay temor en tu vida? ¿Vas buscando alguna cueva donde esconderte?
¿Huyes del amparo y la protección de Dios según tú buscando religiosamente el monte de Dios? Algo que se vea, algo que te garantice tangible que vas a estar bien. ¿O aceptas el poder de Dios cada mañana y vives bajo la protección y el amparo de Dios cada mañana? Y sales de tu casa en las manos de Dios y regresas a tu casa agradecido por lo que Dios ha hecho y a descansar, a vivir, y al otro día en las manos de Dios, mi Señor, me pongo otra vez. Voy a salir, guárdame, protégeme, cúbreme de las maquinaciones malignas del hombre que piensa mal. Líbrame, mi Señor, de tanto peligro. Estoy en tus manos, Señor. ¿Vas a vivir así o vas a huir según tú al monte de Jehová, donde te van a proteger? La pregunta de Dios sigue firme: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Pero mis amados hermanos, la palabra de Dios siempre será igual. Levántate en fe, afírmate. Tienes mucho trabajo que hacer todavía para tu Señor. Que el temor no te entuma, que el temor no te haga huir y amedrentar. Amén, hermanos. ¿Puedes ver el miedo y puedes ver el peligro y quedarte ahí? No necesariamente, este no es el mensaje. Si ves el peligro, dice la palabra de Dios que la sabiduría nos dice que huyamos, que nos vamos, amén. Pero una cosa es alejarnos del peligro y otra cosa es ir con miedo. Y lo que Dios no quiere que hagamos es que vivamos con miedo. Amén. Eso no quiere decir que si el peligro viene sobre mi vida, no, pues dale, que como quiera soy hijo de Dios. No, muévete. Hay muchas otras ciudades, muchas otras cosas, no sé, muchas cosas que podrías hacer. Lo puedes hacer. Puedes hacerlo, pero sin miedo. Amén. Sin miedo, porque eso es lo que provoca en la vida de nosotros que nuestras acciones sean nubladas, sean echadas a perder, actuemos mal. Yo he escuchado cómo la gente huye, ¿verdad? Cuando pasan algunos casos terribles y cuando huyen por lo que sea, algunos catástrofes que pasen en algún lugar, salen huyendo, y por la huida de todos hay más muertos en el camino que los que ocasionó lo que se suponía que venía. Como cuando hubo un ciclón, algo que anunciaron, ¿verdad? Por acá, por el Pacífico, el Atlántico, que al final de cuentas hubo más muertos en la carretera que lo que pudo haber ocasionado allá el ciclón que se esperaba. Confiemos en Dios, hermanos. Dios seguirá preguntándote si te vas. ¿Qué haces aquí, hijo? Tu lugar no está aquí. Tu lugar está donde yo te tengo, donde yo quiero que tú estés, porque el dueño de la vida es Dios. Amén. Oramos a nuestro Padre Celestial y le pedimos al Señor que por favor, Él que nos conoce, que nos ayude y nos dé fuerza para no caer presa del miedo. Nuestro mundo se está desbaratando, pero nosotros podemos vivir en paz con la ayuda de Dios, por supuesto. Padre, gracias, porque tú eres dueño y Señor de este mundo, de reyes, gobernadores, principales, poderosos. Ninguno mayor que tú, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú nos permitas como tus hijos saber valorar la oportunidad que tenemos, Señor, de enfrentar los peligros, las situaciones adversas a nosotros, a nuestra familia, a tu iglesia, de manera prudente, de manera sabia, y que no permitamos que el miedo, Señor Dios, domine nuestras acciones, nuestros sentimientos, porque de esa manera podemos perder mucho y sufrir aún más. Por ello, mi Señor, venimos delante de tu presencia porque como humanos sabemos nuestras debilidades. Reconocemos, Señor, que muchas veces el temor a algo, Señor, nos lleva o nos provoca miedo. Pero, Señor, permítenos aprender a confiar
Hoy nos mostraste, Señor Dios, a un grande siervo, a un gran hombre, al cual, Señor, no pudo escapar al miedo. Una grande lección para cada uno de nosotros, para que aprendamos a cuidar nuestras acciones y a valorar, Señor, cada día, Padre Santo, a estar cerca de ti. Padre, gracias por tu palabra, Señor. En estos tiempos de crisis para la humanidad entera, pues no hay país donde no se esté sufriendo de grandes problemas sociales, económicos o otras diversas modalidades, Señor, de sufrimiento que el hombre ha inventado para destruirse a sí mismo. Por ello, con todo nuestro corazón te pedimos, Señor, que nos fortalezcas en fe, en confianza en ti, Señor. Que nos dé sabiduría para vivir, Padre, en medio de la oscuridad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, mi Señor. Hermanos, que Dios los bendiga abundantemente. Bendiga su hogar, bendiga nuestras vidas y nos ayude para poder cada uno de nosotros mantenernos firmes en lo que hemos creído. Todo el mundo puede estar sufriendo en cualquier parte de Latinoamérica, Asia, Europa, cualquier lugar, pero Dios vive y Dios reina en todo el universo. Dios les bendiga.